anfitrión. Dices Awiyevete. ¿Qué tengo que ponerme enfrente de él? Sí. Así. Sí. Ahí. ¿Así? Ahí está. Awiyevete. Awiyevete. La palabra guaranítica encierra tu gratitud de estar aquí, Sí. y al responderte la misma palabra encierra su gratitud de tenerte aquí, su gratitud de que el sol haya salido hoy para todos los que estamos aquí. Es una palabra de inmensa gratitud a nivel espiritual. Me hace muchísima ilusión estar aquí, ¿eh? Bien, Verónica, estamos llegando al fogón del pueblo Mbudá guaraní de Guaviramí. Sí. Ella es Lucía. Awiyevete. Ella nos va a estar acompañando para mostrarnos cómo se realiza el boribori. El boribori es un plato que ellos comen habitualmente. Sí, que comen a diario. Ellos son un pueblo que su gastronomía está centrada en el maíz. ¿Y siempre cocinan aquí fuera, aquí con la leña? Sí, siempre en el fogón. Este es el centro de la vida familiar del guaraní. Y por aquí tiene Lucía todos los ingredientes preparados para hacer este plato que se llama boribori. Sí, por aquí Lucía es Uba, su nombre espiritual. Uva, ¿qué significa? Fruto. ¿Qué es lo primero que hay que hacer, Uva? Lo primero que hay que hacer es echar agua caliente a la harina de maíz para luego pasar a hacer el boribori. Va mezclando bien la harina de maíz con el agua caliente. Y veo que Uva está haciendo bolitas. Sí, en realidad, Verónica, bolitas es un nombre original, es un plato que ingresa a este territorio con la venida de los jesuitas, pero como la L no es utilizada en el lenguaje guaraní, ellos lo llaman boribori, y como la sémula no era conocida para ellos, entonces ellos lo hacen de maíz. Bolita, boribori. Boribori, correcto. Bueno. Ahora Uba va a echar las bolitas del boribori a la olla. ¿Ya están flotando las bolitas? Sí, ya están flotando. Uba va a sacar las bolitas. Esto ya está listo entonces. Ya está listo, ya está listo. ¿Y esto qué es? Eso es pitanga, ñanga pirú en guaraní. ¿Es una fruta? Es una fruta cuya hoja, la hoja del árbol se toma para la presión arterial. Qué tropical. Me encanta. Una pipa muy grande, ¿eh? Sí, sí, sí. Y Benito hoy no se ha controlado y ha empezado ya con el boribori. Bien, tienes que probar tú también. Aquí Uba te invita el boribori para que lo pruebes. Normalmente se comparten los platos, Sí, ¿no? se comparte, sí. A ver, el boribori, una bolita así, Sí, ¿no? El boribori con indígenas guaraníes en Paraguay. Esto no tiene precio. Estoy pletórica, ¿eh? Es una bolita de maíz muy compacta, muy densa. Y el caldo no tiene mucho sabor porque, claro, solamente tiene un poco de cebollita de verdeo, cebollino para nosotros, y agua, ¿no? Una comida muy satisfactoria, ¿no? Llena mucho. Sí, sí, sí. Verónica, Benito quiere despedirse de ti. Va a ir pregunta si estás contenta en su comunidad. Dile que estoy feliz, que para mí esta experiencia es inolvidable. Siempre me voy a acordar de ti y de tu familia y de la comida del boribori.